Buenas noches, hermanos, que el Señor los bendiga. Realmente es un gusto y una gran bendición poder estar esta noche nuevamente compartiendo la palabra, compartiendo el estudio. Pues uno quisiera, ¿verdad?, que en algún momento pudiéramos interactuar y poder platicar de la palabra, que es lo que nos llena y lo que nos trae pues en este día. Pero en su momento y en su tiempo el Señor y en su misericordia pues nos tendrá reunidos nuevamente, y mientras tanto debemos de hacer uso de estos medios que también el Señor ha puesto para poder llevar su palabra, para que sigamos alimentándonos y que sigamos siendo fortalecidos de la manera como Él pues quiere y es el propósito, ¿verdad? Entonces yo estoy muy agradecido con el Señor, realmente es una gran bendición, y le doy gracias a nuestras coberturas espirituales, especialmente a nuestros pastores, el hermano Carlitos, la hermana Vero, porque han tenido la confianza de poderme dar este privilegio, y pues con la ayuda del Señor yo quisiera compartirle por unos minutos este estudio de la palabra, y deseando desde ya también, ¿verdad?, que usted se encuentre bien. Si hay momentos difíciles, si hay tiempos duros, si hay escasez, si hay enfermedad, si hay necesidad, realmente este momento y este tiempo el Señor quiere apartarnos para que podamos escuchar su palabra. Entonces, pongamos esas cargas delante del Señor, como dice, ¿verdad?, su palabra, ante su altar, y seguramente Él va a hacer algo. Esa es la fe y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que el Señor estará actuando, y está actuando en todo tiempo y en todo momento. Entonces quisiera que preparara, ¿verdad?, su ser integral como tierra fértil, y que esta semilla que va a ser sembrada en cada uno de nosotros, en su momento rinda también el fruto dulce que el Señor quiere que nosotros demos. Amén. Entonces, si me acompaña ahora para ponernos delante de la presencia del Señor, y de esta forma pues poder llevarles esta palabra con paz, con gozo, con bendición. Amén. Padre bendito, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor. Nos entregamos, Padre Santo, en tus manos, para que tú desde ya, Señor, nos lleves por el camino que quieras, que has trazado, Señor, y que es parte de tus propósitos para cada uno de nosotros en esta noche. En el nombre de Jesús, Señor, te bendecimos, te glorificamos, Padre, y suplicamos para que tu Santo Espíritu, Señor, esté en cada uno de los hogares, que esta noche han abierto, Señor, sus puertas, pero sobre todo también su corazón, para recibir esta palabra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos todo estorbo, toda carga, Señor, la venimos poniendo delante de ti, ante tu altar, para que tú, mi Dios, tomes el control. Que tú, Señor, transformes, Padre Santo, toda necesidad en abundancia, y que en nuestro corazón, Señor, siempre prevalezca el agradecimiento, Padre, hacia ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, hermano, con la ayuda del Señor yo quisiera que platicáramos acerca de perseverando hasta el final. Si algo es importante en estos tiempos, es que nosotros podamos estar firmes, podamos estar realmente cimentados en la palabra, en el fundamento que es Cristo. Porque hay una serie de información, y hay doctrinas, y hay vientos de doctrina extraños, hay una serie de cosas que fácilmente pueden estorbar nuestro caminar, tanto de forma personal como también familiar, ¿verdad? Entonces, en esta noche yo quisiera que nosotros pudiéramos platicar acerca de cómo debemos de perseverar en la palabra, especialmente en estos tiempos. Son tiempos peligrosos. La Biblia dice que en el final incluso no solo los llamados, sino los escogidos, dice que pueden ser engañados. Es decir, aquellos que han alcanzado un nivel espiritual intermedio, ¿verdad?, en el cual
ya se tiene conocimiento de la palabra, pero puede ser trastocado. Entonces, vamos a ver eso, pero antes yo quisiera como ir poniendo algunos fundamentos para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, esa orientación y poder comprender de mejor forma lo que significa pues esta palabra de perseverar, y especialmente hasta el final, ¿verdad? Entonces, primero quisiera que platicáramos que Dios es un Dios de pactos y es un Dios de promesas. El Señor tiene propósitos de bendición. Y dice la Biblia que para los que le aman, todo obra para bien. Entonces, hay muchos pactos, muchas promesas que el Señor hizo con diferentes personajes de la Biblia. Yo quisiera, a manera de ejemplo, ponerle que ya lo hemos visto en múltiples ocasiones, pero para que podamos ver cómo el Señor actúa a través de estos pactos. En el libro de Génesis, si me acompaña en su Biblia, capítulo 9, versículo 12, el Señor, hablando con Noé, le dice, después de que pasaron, ¿verdad?, por este tiempo del diluvio, le dice: esta es la señal del pacto que hago entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por todas las generaciones. Entonces vemos nosotros que hay un pacto, y un pacto es como un trato, es como un compromiso que se está tomando, y el Señor en este caso dice: yo hago un pacto con vosotros y con todas las generaciones, es decir, que esto va a ser permanente, no es durante cierto tiempo. Y en el versículo 16, usted puede leer ahí el resto, pero en el versículo 16 nosotros vemos que dice: cuando el arco esté en las nubes, porque esa fue la señal que él dejó, ¿verdad?, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra. Y usted se recuerda que este pacto decía, ¿verdad?, de que nunca más la tierra iba a ser destruida por este medio. Entonces, el Señor es un Dios de pactos y es un Dios de promesas, y eso es algo que debemos de tener en nuestro corazón, arraigado y afirmado. Cada uno de nosotros, independientemente de la situación en la que estemos, nosotros tenemos un pacto. Usted tiene un pacto, usted tiene promesa, usted tiene propósitos de bendición de parte de Dios, y todos y cada uno de los días dice que nuevas son sus misericordias. Entonces ahí es donde nosotros debemos de recordar, al igual que el Señor hace, de poner una señal. Y primero Dios, que nosotros también tuviéramos una señal, ¿verdad?, de los pactos que hemos tenido y de las promesas que nos han sido dadas, para que no se nos olvide, porque somos olvidadizos. Entonces, este pacto, ¿verdad?, que prometía ya no destruir, es un pacto permanente, y la promesa es que tenía que todo ser viviente que iba a estar dentro de ese pacto, pues iba a tener también esa bendición. Entonces el Señor es un Dios de pactos y es un Dios de promesas. Eso es lo primero que quisiera que nosotros recordáramos, porque más adelante vamos a ver qué es lo que el Señor nos promete para el final de los tiempos. Es decir, para lo que nosotros estamos viviendo, porque nos está tocando vivir el final del final. Y es un tiempo, como le dije, es un tiempo peligroso, ¿verdad? Entonces, en el final de este tiempo hay una promesa que el Señor nos hace. En la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 17, usted lo recordará, está Pablo hablando y le dice: entonces nosotros, los que estemos vivos. Y en esta palabra es en donde quisiera hacer el énfasis, ¿verdad?, y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Entonces, esta es una promesa que el Señor a través de Pablo nos hace llegar en este final de los tiempos, y nos dice que los que estemos vivos, pero dice los que hayan permanecido,
los que hayan perseverado. Y anteriormente vimos el significado de esta palabra, ¿verdad? Y es el que ha quitado su mirada. Eso es lo que significa, ¿verdad? De todo lo terrenal. Entonces vamos a ser arrebatados. ¿Junto con quién? Con los que ya nos antecedieron, con los que durmieron, que muchos de ellos son familiares nuestros, que tuvieron que se fueron antes, pero que junto con ellos vamos nuevamente de regreso a la casa del Señor, allá donde Él se fue a preparar morada para todos, porque dice que hay muchos espacios, hay para cada uno de nosotros. Entonces esta es la promesa. Pero yo lo que quisiera aquí también enfocar es cómo hacemos nosotros para permanecer. Cuando uno oye los foros en las noches, y yo he escuchado que algunas personas llaman y preguntan, ¿verdad? Y dicen, mire, pero yo tengo dudas, ¿será que yo me voy a ir? ¿Será que yo me voy a quedar? Y realmente aquí está la clave, ¿verdad? Porque dice que hay que permanecer en el Señor, hay que estar firmes y confiados constantemente en el Señor. Y cuando nos habla de esta palabra permanecer, nos habla también de perseverar. Y esta es una exhortación que Pablo hacía constantemente a los hermanos. Lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? De poder permanecer. Yo solo le puse aquí en el libro de los Hechos, capítulo 13 y versículo 43. Y dice, y terminada la reunión de la sinagoga, muchos de los judíos y los prosélitos, temerosos de Dios, siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban ¿a qué? A perseverar en la gracia. Es decir, a mantenerse firmes en la gracia. Y esa palabra perseverar, que viene del griego 1961, que usted lo puede leer ahí, significa insistir, significa persistir, significa permanecer, entre algunas otras cosas. Yo solo le puse aquí 3 sobre las que quiero hacer el énfasis. Entonces dice, los que estaban con Pablo y con Bernabé les instaban a persistir, a permanecer en la gracia, a permanecer en la fe, porque eso es lo que iba a garantizar que ellos tuvieran esa gracia y pudieran alcanzar todas esas promesas que el Señor había hecho, dentro de ellas la salvación, porque ya Pablo hablaba de eso desde ese tiempo, ¿verdad? Entonces es interesante que también nosotros podamos analizar y estudiar de diferentes ángulos cada una de estas palabras, ¿verdad? Para que podamos entender qué es lo que significa perseverar. Pero básicamente aquí tenemos un concepto claro, digamos, de lo que esto representa. Entonces, para poder entrar ya más directamente a esto de perseverar, yo quisiera llevarlo a una de las facetas del cristiano que Pablo habla en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos del 4 al 6. Usted los puede leer ahí en su casita más adelante. Y él nos habla acerca de 3 facetas. Una de ellas es la del soldado, ¿verdad? En el cual dice que este es el nivel más alto, porque el soldado es aquella persona que es preparada para en los ambientes más duros de la vida, en ambientes donde tiene que soportar hambre, tiene que soportar las inclemencias del tiempo, y sobre eso pues se tiene que defender de algún enemigo que le quiere provocar algún daño. Y esta es una faceta, ¿verdad? También está la faceta del sembrador, en el cual pues él nos muestra, ¿verdad?, de que también nosotros debemos de tener esa faceta al ir y sembrar la semilla, cuidar la planta hasta que ésta crezca y dé fruto. Pero yo quiero hacer énfasis en esta noche acerca de la faceta del atleta, porque a diferencia de las anteriores, yo aquí veo de que el atleta, en esta faceta del atleta, se sale de un lugar y hay que llegar a otro lugar.
Nosotros en un tiempo estuvimos posiblemente, ¿verdad, hermano? Algunos ya tuvieron la bendición de nacer en hogares cristianos, pero algunos otros no. Entonces estábamos en un lugar y el Señor nos rescató y nos liberó y nos puso en sus caminos y nos dio una llave llamada salvación. Y ahora nosotros tenemos que recorrer el camino hasta poder llegar a esa puerta donde vamos a utilizar la llave para poder alcanzar esa salvación. Entonces hay que recorrer, ¿verdad? Hay que caminar tramos. Pero yo no sé si usted practica algún deporte de estos donde hay que, por ejemplo, correr o nadar o hacer bicicleta, en donde uno sale de un lugar y debe de llegar a otro lugar, ¿verdad? Entonces en estos deportes le hablo ya de deportistas de alto rendimiento, ¿verdad? Los que se preparan para competir. Ellos deben de tener ciertas rutinas, deben de tener ciertos cuidados para lo que van a hacer, porque el objetivo de ellos es uno, es ganar, es ser el primero de todos los que están compitiendo. Y eso es lo que Pablo nos deja ver ahí, que nosotros debemos de prepararnos, que nosotros debemos de tener cuidados, porque esta es la forma en la cual nosotros vamos a permanecer, en la cual nosotros vamos a perseverar y vamos a poder llegar hasta la meta. Vamos a poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Y a pesar de que vengan los momentos difíciles, ¿verdad? Porque en las competencias, hermano, y en las carreras que se desarrollan, por ejemplo, en las que son de correr, ¿verdad? O en las que son de bicicleta, no crea que todo el terreno es así plano o en bajadita, pues, ¿verdad? No, hay momentos en los cuales se va a exigir físicamente a este atleta sobre lugares que van a ser áridos, que van a ser duros de pasar, pero como está preparado, como ha tenido un cuidado, entonces va a poder alcanzar esa meta. Y no solamente alcanzarla por terminar, sino va a terminar en primer lugar. Entonces, en estas facetas del cristiano yo quiero que platiquemos un poquito acerca del atleta, ¿verdad? Acerca de esta faceta en particular. Y en la primera carta de Corintios, capítulo 9 y versículo 24, les dice, ¿verdad? Les pregunta, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal modo que ganéis. Entonces aquí la exhortación es no solamente, trasladémoslo a lo espiritual, ¿verdad? No solamente entremos a los caminos del Señor y bueno, ahí donde va todo el mundo, ahí vamos nosotros también. No, tenemos que prepararnos para poder alcanzar ese nivel, para poder llegar a obtener el premio, porque solo uno se lo van a entregar. Y para poderlo hacer, como le decía, se tiene que tomar ciertos cuidados, se tienen que tomar ciertas medidas para poderlo hacer. Y esto no únicamente aplica en lo individual, sino que también aplica en los equipos. Y aquí ya le hablo un poquito acerca de cómo también familiarmente nosotros debemos de prepararnos. Recientemente terminó una competencia del Tour de Francia, de bicicletas. Y ahí la competencia es por equipos. Y si alguien mira, ¿verdad?, cómo es que trabajan los equipos, tienen ciertas posiciones y tienen ciertos entrenamientos para poder hacer que el equipo avance. Pero al final lo que se quiere es que uno, por lo menos de ese equipo, logre sobresalir y llegar de primero. Entonces en la familia de la misma forma, ¿verdad? Aunque todos estamos, primeramente Dios, que todos estemos ya en los caminos del Señor, pero si alguien falta, usted siga orando y siga pidiendo. Le vamos a ver más adelante ahí qué es lo que debemos hacer, porque al momento en el que todos estamos como equipo, uno puede ayudar al otro.
¿verdad? Uno puede sacar adelante al otro. Lo vamos a ver ahí despacito más adelante, pero aquí la intención de Pablo es exhortarnos a que no únicamente corramos, sino que corramos para obtener el primer lugar. Y para eso hay que prepararse. Para eso no únicamente debemos de quedarnos en una situación o en una condición, digamos, en la que pues ahí la vamos pasando, ¿verdad? Muchas veces solo calmando un poquito el alma. No, hay que buscar, hay que anhelar, hay que pedirle al Señor que nos muestre sus caminos, que nos muestre qué es lo que Él quiere para nosotros y poder caminar en ese sentido. Pero sigamos avanzando. En la segunda carta de Timoteo 2:5, aquí ya podemos ver algunas otras cosas. Y dice, y también el que compite como atleta no gana el premio si no compite de acuerdo a las reglas. Entonces aquí ya también vamos entendiendo otras cosas. Porque para poder ganar, para poder mantenernos dentro de esa competencia y para poder llegar al primer lugar, tenemos que cumplir con reglas. Y en este caso nos habla de los mandamientos del Señor. Nos habla de obediencia. Nos habla del reconocimiento de autoridad. Nos habla de cumplir con los estatutos que el Señor ha puesto. El Señor nos hizo libres. Dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos esclavos. Sin embargo, Él nos hizo libres. Pero esa libertad no debe de ser confundida con libertinaje. Porque hay libertad, pero también hay normas. También hay principios, también hay mandamientos que debemos de cumplir. Y estos mandamientos y estos estatutos debemos de pedirle al Señor, primero, que seamos enseñados, que se nos enseñe, que se nos muestre. Porque eso es la primera parte, ¿verdad? Es el conocimiento, es la palabra logos. Pero después, que es la que queda en nuestra cabeza, después nosotros debemos de bajarla al corazón y hacer la palabra viva, es decir, hacerla un rema. Y tal vez el ejemplo que más, tal vez más fácilmente podamos entender, es el tema de los diezmos. Porque, mire hermano, cada vez que nosotros teníamos servicio, se recuerda, un hermano o una hermana llegaba y nos daba una enseñanza. Yo no sé cuántas enseñanzas habremos recibido acerca de esto, acerca de qué es el diezmo, qué son las ofrendas, cuáles son sus beneficios, cómo lo debemos de hacer, y etcétera, etcétera. Y esto lo que es conocimiento. Pero, ¿cuántos verdaderamente van y entregan su diezmo y entregan su ofrenda como un rema? No por obligación. No es, dice la Biblia, ¿verdad? Que no hay que entregar con tristeza, con dolor o por obligación. Hay que entregar por agradecimiento. Entonces, ¿cuántos realmente lo entregan así? Porque hay quienes tienen el conocimiento y tal vez lo hacen solo por tener el conocimiento, pero no porque se les haga rema. Y hay otros que tal vez tienen el conocimiento y no lo hacen simple y sencillamente porque no se les ha revelado ese misterio. Entonces aquí vemos de que hay reglas. Yo solo les menciono una, pero hay un montón. Hay un montón de estatutos, de mandamientos que el Señor estableció. Y esas son las que nosotros debemos de cumplir. ¿Para qué? Para que podamos ganar ese premio. Y esto también aplica no solamente dentro de la iglesia, aplica dentro de la casa. Y ahí es donde primero debería de hacerse. Porque yo le decía, aquí también hay algo con el reconocimiento de la autoridad. ¿Y cómo está eso dentro de la casa? ¿Cómo está ese reconocimiento de la autoridad y de los diferentes roles que cada uno en el hogar debe de jugar? El papá, la mamá, los hijos, cada uno tiene una función dentro de la casa. ¿Cómo está eso? Porque hay lugares donde posiblemente esos roles estén cruzados, donde no se cumplan, ¿verdad? Donde a los papás tal vez ya no se les tiene el mismo respeto,
o tal vez donde hay rebeldía dentro de los hijos, o incluso dentro de los cónyuges. Entonces debemos de cumplir, debemos de estudiar, y por eso le digo, es importante que alguien nos enseñe esos mandamientos. Y ya una vez que los hemos aprendido, nosotros los hagamos rema y los pongamos por obra. Y de esa manera vamos a estar compitiendo de acuerdo a las reglas, de acuerdo a lo que el Señor quiere. Pero más adelante también, en la primera carta de Corintios, capítulo 9, versículo 25, nos da otras características y dice: todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Es decir, se cuida de todo aquello que le pueda provocar algo en contra de lo que él se ha estado preparando, ¿verdad? Ellos lo hacen, dice, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Eso es lo hermoso de este evangelio. Eso es lo hermoso de esta forma de vida, que hay una corona incorruptible preparada, pero para los que lleguen, los que perseveren, los que se mantengan dentro de estos caminos. Entonces dice que hay que abstenerse, y eso nos habla a nosotros del cuidado que debemos de tener. ¿Cómo nos cuidamos? Porque la Biblia dice que nosotros somos templo y morada. Entonces debemos de cuidarnos. Un atleta, por ejemplo, no va a consumir o a tener algún vicio, porque todo ese entrenamiento que ha hecho, ¿verdad?, todo eso que ha preparado, lo va a echar a perder de esa manera. Entonces nosotros también, hermano, nosotros ¿cómo nos cuidamos? ¿Cómo cuidamos nuestros oídos? ¿Cómo cuidamos nuestros ojos? ¿Cómo cuidamos nuestra boca? ¿Cómo cuidamos nuestras obras? Para poder mantenernos en un nivel competitivo, para poder llegar de primero en la competencia. Entonces hay promesa, y una hermosa promesa de bendición, porque tenemos prometida una corona, y una corona incorruptible. Entonces, si estos atletas, que sabiendo que lo que van a obtener es algo pues que se puede corromper, y sin embargo se preparan, sin embargo se cuidan y se esfuerzan, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer si tenemos esa promesa de bendición? Y esto es también, ¿verdad?, lo que vuelvo nuevamente, es lo que debemos de procurar entender cuando se nos es enseñado. Y en la casa, hermano, tanto el papá como la mamá tienen esas funciones de instruir, de capacitar, de enseñar. Realmente en la casa es donde debería de haber un desarrollo espiritual en cada uno de los que integran ese hogar. Y más adelante, ya dentro de la casa, es para ir a pulir, a solucionar dudas, a inquirir, como dice su palabra, ¿verdad? De eso es de lo que se trata, y de eso es de lo que nosotros deberíamos de trabajar. Entonces aquí vemos diferentes aspectos, y habrán algunos otros más, pero que debemos nosotros de entender como algo en lo que nos debemos de esforzar para hacer las cosas bien y para mantenernos dentro de esos caminos que el Señor quiere, y podamos alcanzar la meta, y la podamos alcanzar con el primer lugar. Entonces hablábamos, ¿verdad?, de que dentro de esos cuidados está el alimento, por ejemplo. Le voy a mencionar dos, pero realmente hay varios donde está el alimento. Y en la primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 2, nos dice: desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por él crezcáis. Entonces, este es un tipo de alimento que nosotros debemos de buscar, la leche de la palabra, pero hagamos el énfasis que dice la que no está adulterada. Quiere decir que hay palabra que sí puede estar adulterada, y ese es un alimento que no nos va a servir. Pero para poder discernir
¿Cuál es esa leche adulterada? De la no adulterada, debemos de tener sensibles nuestros sentidos espirituales. ¿Cómo detectamos nosotros, por ejemplo, una leche en lo físico cuando está descompuesta? Pues va a soltar un mal olor. De repente podemos ver que ya su color o su consistencia ya no es la de una leche normal. Y no digamos si la probamos. Ya cuando la probamos y vemos que definitivamente el sabor no tiene nada que ver, ¿verdad? Entonces, nuestros sentidos espirituales tienen que estar atentos. Una de las cosas que nosotros debemos de considerar y que se nos ha enseñado y se nos enseña constantemente es que lo que a nosotros se nos predica y se nos enseña tiene que tener base bíblica, tiene que tener fundamento en el libro de los libros. Y nosotros tenemos también ese derecho, yo le diría incluso esa obligación, de que cuando digamos algo que no nos parezca bien, debemos de ir y consultar, ¿verdad? Y hemos oído, ¿verdad?, acerca de los bereanos. Los bereanos ahí se sentaban y escuchaban y tomaban nota de lo que se les estaba enseñando y después iban a verificar si esto era cierto o no. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no?, porque anhelemos la palabra como un niño anhela ese alimento de la leche, pero la que no está adulterada. Porque después de eso el fruto va a ser que vamos a crecer, vamos a desarrollarnos. Y ya con el tiempo ya no solamente nos vamos a conformar con leche, ya vamos a querer alimento sólido. Ya vamos a querer después nosotros cocinar. Ya nos van a dar trigo, nos van a dar semilla y nosotros vamos a tener que ir y prepararlo para poder alimentarnos. Vamos a saber exactamente los ingredientes que tiene ese alimento espiritual, ¿verdad? Porque también hay un versículo que es bien interesante en Génesis capítulo 6 y versículo 21. En el capítulo 6, si usted lo lee, a Noé le están dando todas las instrucciones acerca de lo del arca, ¿verdad? A Noé lo vamos a mencionar aquí varias veces durante este estudio. Y el Señor en el versículo 21 le dice: y tú, toma para ti de todo alimento que se come y guárdate, y será alimento para ti y para ellos. Y a mí me llamó la atención eso, alimento que se come. Porque, ¿por qué no le dijo: y toma para ti de todo alimento y guárdate, y será alimento para ti? No le dice alimento que se come. Entonces hay un alimento que no se come. Hay un alimento entonces que no se debe de comer. Tal vez el primero que nosotros podemos ver aquí es esto, la leche que está adulterada. Y ya aterrizándolo un poquito, hermano, actualmente todos esos vientos de doctrina extraños, muchos de ellos han utilizado la misma palabra para desarrollar esas doctrinas. Sin embargo, es leche que está adulterada, es decir, no está como el Señor realmente la dejó para que nosotros aprendiéramos, sino está manipulada para poder llevar a las personas hacia el error y hacia el pecado. La Biblia dice que en el final de los tiempos el enemigo, que el Señor lo reprenda, se va a disfrazar como ángel de luz. Eso quiere decir que las batallas que se van a estar librando van a ser de luz contra luz. Es decir, ya ni siquiera las tinieblas van a estar presentes, porque el enemigo se va a disfrazar. Entonces nosotros debemos de tener muy sensibles nuestros sentidos espirituales para poder discernir esa palabra, para poder estar seguros de que lo que se nos está diciendo es alimento del que debemos de comer, porque aquí dice que hay alimento que no se come. Otro ejemplo de esto, quiero ver si lo coloqué aquí. Así,
Aparece en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17. En este, usted se recuerda que está Adán y está Eva. Y dice que los ponen en el huerto del Edén. Y ya cuando están en el lugar, el Señor les da una instrucción y les dice, y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Ahí usted se recuerda que dice que había de todo tipo de alimento, solo para que fueran y se alimentaran. Le da un mandamiento, le da una disposición, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal no comerás. Ese es un alimento que no puedes comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, veamos el contexto y veamos el ambiente, porque aquí ellos estaban en el paraíso, en un ambiente ideal. Sin embargo, hay una disposición de parte del Señor, ¿verdad? Y esa es precisamente la que el enemigo utiliza para engañarlos. Porque ya cuando vamos al capítulo 3 y versículo 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol, hablando del árbol del bien y del mal, del árbol del conocimiento, era bueno para comer. Y mire lo que dice, y era agradable a los ojos. Y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Aquí yo me salté la parte donde el enemigo engaña a Eva, porque lo que me interesa enfocar es de que cuando ella vio ese fruto, lo vio agradable. Y así pasa muchas veces, hermano. Le hablo, por ejemplo, de la doctrina de la prosperidad. Cuando empiezan a presentar, ¿verdad?, esta doctrina extraña, la falsa prosperidad, a la gente le endulzan el oído y le ponen un velo en sus ojos, de tal manera que ya no pueda discernir, que ya no pueda entender bien qué es lo que está pasando. Y ahí es donde caen en el engaño y en el error, al igual que lo hicieron Adán y Eva, porque comieron de un alimento que no debían de comer. Entonces, debemos de cuidarnos. Y por eso le decía, ¿verdad?, que en este caso del atleta no únicamente lo hablamos de forma individual, sino que también lo hablamos de forma familiar, porque tenemos que cuidarnos. Tenemos que enseñar, tenemos que preguntar, tenemos que consultar. La Biblia dice que en la multitud de consejeros es en donde está la sabiduría y donde vamos a evitar caer en el error. Tenemos que, cuando tengamos dudas, lo mejor es preguntar, lo mejor es consultar, porque puede ser que no precisamente sea lo que nos están presentando sea lo cierto, sino puede haber algo más. Entonces, si como familia también nosotros nos cuidamos, especialmente los jóvenes escuchan muchas cosas ahora, ¿verdad?, con esta cantidad de información, de redes sociales, de dispositivos y todo lo que ahora existe, la información circula de una manera increíble. Entonces nosotros debemos de tener ese cuidado, discernir. Esto es luz, esto parece que es luz, pero no es luz, son tinieblas, hay que desecharlo, ¿verdad? Entonces, por eso le decía, ¿verdad?, aquí nosotros, cuando vemos la palabra, tiene que tener base bíblica. Todo lo que se nos está diciendo tiene que estar escrito, tiene que tener pie de imprenta. Esa es la garantía, ese es nuestro seguro, que lo que estamos escuchando es la verdad. Dentro de esos otros cuidados, dice que tenemos que cuidar también lo que tenemos. Mateo 13:44 dice, además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual hallándolo un hombre lo esconde, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? Espiritualmente y materialmente, ¿qué es lo que el Señor nos ha dado? Porque puede ser que sea mucho, puede ser que sea poco dentro
de nuestros parámetros, especialmente en lo material. Pero ¿cómo nos comportamos con eso? Somos agradecidos, como Pablo decía que podía vivir en escasez o en abundancia, pero en todo él era agradecido, y esa es la forma en la que nosotros debemos de vivir, porque el Señor es bueno, sabe de lo que tenemos necesidad y nos va a proveer, nos va a dar. Y espiritualmente lo que Él está buscando son vasijas dispuestas para poder recibir esos dones, esos talentos, esos regalos que el Señor tiene preparados. Pero tiene que haber una disposición. Por eso dice, hacia aquí dice en la primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales. O sea que hay que anhelarlo, hay que pedirlo. Yo no sé de qué dones espirituales tiene usted y cuáles quisiera tener, porque anhelar, dice, es decir, en el corazón del interior nuestro tiene que salir ese deseo de tener estos dones espirituales. Y dice: procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia, para la edificación de la casa. Los dones son los adornos de la novia. Y entre más se tenga, más va a poder, por eso dice abundar en ellos, ¿verdad? Va a poder fluir y va a poder ejercer esa función que se tiene. Pero aquí yo lo que quiero también enfocar es ¿qué hacemos con esos dones? ¿Dónde los tenemos? ¿Los ejercitamos? ¿O se recuerda usted de aquella parábola de Mateo 25:14, la parábola de los talentos, donde dice que a 3 siervos les dieron, a uno 5, a otro 12, a otro 1 talento, y su señor se fue y cuando regresó les pidió cuentas? Entonces, pues de lo que tenemos nos van a pedir cuentas, ¿verdad? Y no es para meterle miedo, ¿verdad? Si usted tiene talentos, que seguramente los tiene porque todos tenemos, ¿qué es lo que estamos haciendo con ellos? ¿Los estamos ejercitando y poniendo por obra? ¿O por el contrario, alguien los metió debajo de la alfombra y ahí estarán? Porque cuando el Señor venga y nos pida cuentas, va a decir qué fue lo que hiciste con esos talentos. Y fíjese, hermano, que conforme uno va ejercitándose en esos talentos, el Señor en su misericordia los va multiplicando. Porque ahí se recuerda usted esa parábola que dice que cuando Él se fue, mejor dicho, cuando Él regresa y le pide y dice: bueno, aquí están 5 y te entrego 5. Y el que tenía 2 le entrega 2. Entonces ahora ya tenían el doble. Ya tenían el doble. Y eso no se los dio, o sea, el Señor les dio los primeros, pero de ahí ellos se ejercitaron y pudieron recibir y multiplicar esos talentos. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Porque eso también es perseverar. Eso también es persistir. Eso también es mantenerse dentro de lo que el Señor nos pide. Amén. Bien. Hay promesas familiares, ¿verdad? Hay promesas que se dan para la casa. Y yo quisiera ponerle algunos ejemplos aquí de cómo estas promesas y estos pactos, ¿verdad?, que el Señor ha hecho para nuestros hogares, para nuestras casas, también se mantienen vigentes. Pero si nosotros perseveramos y nos mantenemos. En Hechos capítulo 11 y versículo 13 dice: el cual nos contó cómo había visto en su casa al ángel. Ahí está hablando de Pedro, ¿verdad? Que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, que tiene por sobrenombre Pedro. Pero el versículo 14 dice: el cual te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Entonces, por eso es de que yo hago el énfasis y vimos y platicamos sobre el énfasis primero en lo individual, en la preparación que yo individualmente debo de tener para estar preparado.
porque hay promesa. Si yo estoy preparado, dice, serás salvo tú y toda tu casa. Esa es promesa del Señor. Y yo no sé si usted la recibe, pero yo la recibo. La recibo en el nombre de Jesús. La recibo y quisiera dentro de mi corazón, yo anhelo realmente poder prevalecer, permanecer y estar firme en estos caminos, porque es la manera como estas promesas se van a cumplir. Y cuando está Pablo y Silas presos, se recuerda, ¿verdad?, que ellos están presos y ocurre un terremoto, ocurre una situación ahí y el guardia se asusta y ellos le dicen, no, aquí estamos, y él se impresiona pues de lo que ellos están haciendo, los oye cantar, los oye orar, oye que a pesar de que podían haberse ido, ahí están. Y en Hechos capítulo 16 y versículo 30 dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta que hace es, ¿qué debo hacer yo en lo individual para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí nuevamente vemos la promesa que el Señor hizo para nuestros hogares, para nuestras casas, ¿verdad? Primero tenemos que prepararnos en lo individual y después vamos a poder buscar y trabajar y recibir y entender estas promesas, ¿verdad? Entonces en nuestra casa debe de existir esta preparación, de este cuidado de las cosas que el Señor nos ha dado, porque es lo que va a hacer efectivo que estas promesas se realicen. Pero hay otros casos, ¿verdad, hermano? En el caso de Noé, capítulo 6 y versículo 18, se recuerda, lo vimos ahí, dice, pero estableceré mi pacto contigo, le dice el Señor, y entrarás en el arca tú, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es decir, se fue toda la familia. Noé fue el que fue reconocido por el Señor como un hombre justo, como un hombre fiel, en el tiempo en el que todo era perdición. Sin embargo, cuando el Señor lo va a rescatar, le dice, vas a construir un arca, y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Y entre paréntesis, hermano, en el tema de las arcas, es bien interesante que nosotros veamos el tema del arca, porque las arcas nos hablan de salvación. Aquí podemos ver nosotros, por ejemplo, en el caso de Noé, ¿verdad?, que la manera como ellos se salvaron fue en un arca. Usted se recuerda de Moisés cuando él es lanzado al río, dice que le hicieron una canastilla y la calafatearon, al igual que el arca. Y esa palabra que está ahí también significa arca, y ahí lo pusieron y ahí se salvó. En el final de los tiempos, nuestra arca se llama Jesucristo. Si nosotros estamos en Él, vamos a ser salvos. Y aquí, como nosotros podemos ver, dice, vas a entrar tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Es decir, la familia. Pero veamos otro caso. En el caso de Lot, usted se recuerda que ya se había decretado la destrucción sobre Sodoma. Génesis 19:15. Dice, y al amanecer los ángeles apremiaban a Lot. Es decir, le decían, apúrate, Lot. Apremiaban a Lot, diciéndole, levántate. Es decir, él todavía estaba durmiendo. Levántate. Y hoy el Señor nos dice, levántense. Toma a tu mujer y a tus 2 hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Si usted lee un versículo o 2 atrás, creo que está, en donde dice que hasta los que se iban a casar con sus hijas, hasta a ellos les habían decretado salvación, pero dice que ellos se burlaron. Cuando Él les dijo, miren, tenemos que salir de aquí porque va a venir destrucción, se burlaron y por eso se quedaron. O sea, los burladores se van a quedar. Los que crean que se están
los que se están burlando y los que creen que esto es broma o que es un juego o que es inventos, se van a quedar. Pero los que se levanten, y para eso el Señor manda ángeles, para que apremien a las familias, para que se levanten y para que salgan del lugar de la destrucción. Más adelante pasan otras cosas ahí, pero el propósito de Dios era salvar esa familia. Ese era el propósito. Y el Señor tuvo cuidado incluso hasta de mandarle ángeles para que los tomaran de la mano y los sacaran. Entonces hay promesa de bendición, hay promesa de bendición, hay promesa de salvación para nosotros, pero tenemos que estar listos, estar preparados. Y no vamos a leer todos estos versículos, no se me asuste, hermano, si no vamos a salir de aquí como a la 1 de la mañana, ¿verdad? Y no ese es el objetivo, no es vigilia. El arca de nuestra salvación. Fíjese cómo, qué tan importante puede ser para nosotros estar firmes, que Pablo 10 veces, y tal vez se me escaparon, ¿verdad?, otras, pero 10 veces le dice a los corintios, le dice a los gálatas, le dice a los efesios, le dice a los filipenses, le dice a los colosenses, le dice a los tesalonicenses, les dice estar firmes. Entonces uno se pone a pensar, ¿será que es importante entonces estar firmes? ¿Será que es importante perseverar en el final de los tiempos? ¿Será que es importante ponerle atención a la palabra y enraizarnos en ese camino y edificar nuestra vida sobre el fundamento? ¿Será importante? Si 10 veces se lo menciona aquí Pablo a todas las comunidades con las cuales él se comunicaba. Y usted lo puede investigar ahí más adelante, ¿verdad? Estar firmes en el Evangelio, estar firmes y ser constantes, dice. Estar firmes en la fe, estar firmes con gozo, estar firmes para permanecer libres. Nos habla de la armadura de Dios para estar firmes. Nos habla que estar firmes nos permite resistir el día malo. Estar firmes a través de un mismo espíritu. Estar firmes en las oraciones. Estar firmes conservando las doctrinas, las palabras, lo que se nos ha sido enseñado. ¿Será que es importante? Si tantas veces Pablo lo menciona para nosotros y para los nuestros. Entonces hay que permanecer, hay que estar constantes, hay que perseverar para que cuando, como dice la primera carta a Tesalonicenses 4, 16, 17, ¿verdad? Dice, los que estemos vivos y hayamos permanecidos, podamos ser arrebatados. Pero esto a mí me dice que definitivamente es importante estar firme, estar perseverando en esta fe, ¿verdad? Y ya para ir terminando, hermano, en la carta de Santiago, capítulo 1 y versículo 12, nos habla de bienaventurado, 3 veces dichoso, el hombre que persevera bajo la prueba. Y es que aquí también hay otro componente, ¿verdad? Porque cuando todo funciona muy bien, no hay ningún problema. Pero cuando viene la presión, cuando viene el fuego de la prueba y que tiene que ser necesario, entonces ahí es donde se mira quiénes pueden permanecer, quiénes pueden perseverar, quiénes pueden alcanzar esta meta. Porque una vez que se ha sido aprobado, es decir, una vez que se ha salido de esa prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Entonces, esta es una promesa, este es un pacto y una promesa que el Señor hace. Entonces, ¿vendrá el tiempo de la prueba? Sí, pero si nosotros tenemos la palabra, si nosotros hemos estado firmes, si hemos estado ejercitándonos en todas estas armas que el Señor nos da para poder resistir esa prueba y salimos aprobados, hay una corona de la vida. Eso es lo que está para nosotros.
Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, del 5 al 6, dice: por esta razón también, obrando con diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia. Entonces vea todo lo que hay antes de la perseverancia. Y aquí el orden, se nos ha dicho, altera el orden altera el producto. Entonces aquí nosotros vemos, hermano, de que hay varias cosas que nosotros debemos de alcanzar. Y la perseverancia es de acá sí, la que está al final, porque hay que hacerlo todo, pero hay que ser perseverante en eso, ¿verdad? Para poder alcanzar esa meta. Entonces, hermano, ya para terminar, yo le doy gracias al Señor, particularmente pues me mostró, ¿verdad?, muchas cosas que desconocía, y que en este momento tan complicado que estamos viviendo, yo sé que puedo tomarme de la mano del Señor, poder levantar mi mirada a lo alto, de dónde viene mi socorro, y poder prevalecer, poder perseverar en esto. Que eso es lo que el Señor manda para nuestra vida, y yo espero que en su caso también sea de la misma forma, ¿verdad? Es una gran bendición poder tener en este tiempo en el que tal vez el aislamiento, tal vez el no podernos congregar, en algún momento se pensó, ¿verdad?, que no íbamos a tener palabra, cuando es lo que más ha abundado. Todos los días, hermano, todos los días tenemos y hemos aprendido. Yo en lo particular he aprendido mucho acerca de diferentes temas que durante mucho tiempo tal vez no lo había podido hacer, y no sé cuánto tiempo más me hubiera llevado a aprenderlo, pero que ahora en este estudio intensivo, ¿verdad?, en este entrenamiento que nosotros estamos recibiendo de manera constante, nosotros ahora podemos estar ejercitados en esta palabra bendita, santa y poderosa. Entonces aprovechemos realmente la oportunidad, démosle gracias al Señor. La Biblia dice que el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces no lleguemos a ese nivel, sino aprovechemos todo lo que se pueda, todo lo que se pueda, dentro de lo que sabemos que es la leche que no está adulterada, ¿verdad?, el alimento que está para nosotros. Eso es lo que nosotros debemos de buscar, anhelar, recibir y fortalecernos. Y dice la Biblia que así también vamos a crecer. Amén. Entonces solo en el par de minutos que me van quedando, quisiera que oráramos, que le diéramos gracias al Señor, y poder sellar esta palabra bendita que yo anhelo realmente en mi corazón, que de la misma forma como me bendijo también lo bendiga a usted. Entonces, si me acompaña a orar y darle gracias al Señor. Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias esta noche, Señor. Gracias por tu palabra santa, poderosa, Señor, esta palabra, Señor, que ha venido a romper posiblemente, Señor, con alguna atadura, Señor, que se tuviera, con algún desconocimiento, Padre, que tuviéramos acerca de la palabra y de lo que tú quieres para nosotros. Desde ya te pedimos y te suplicamos, Señor, que nosotros podamos perseverar en la fe, con gozo, con alegría, Señor, sabiendo que hay una corona de vida incorruptible que está preparada para nosotros. Que nosotros podamos estar listos en el momento, Señor, en el que ya sea que sea pronto o que se tarde, Señor, tú tienes el control, pero sin importar el tiempo, Señor, que nosotros día con día podamos estar preparados, firmes, seguros y confiados, Señor, que estaremos reunidos contigo en tu nombre, Padre. Gracias, mi Dios Todopoderoso, recibe tú toda la gloria, toda la honra, todo el honor, porque eres el único digno, Padre. Gracias por este privilegio inmerecido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga, que el Señor les dé paz, les dé gozo, les dé alegría, y los saludo, un abrazo a la distancia, y pues espero que pronto podamos vernos nuevamente. Amén. Feliz noche.